Ahora que sabemos lo que es un ángulo, pensemos en cómo podemos medirlo. Y ya dimos una pista de una manera de medir un ángulo en el video anterior. Dijimos que, bueno, este ángulo de acá, XYZ, se ve más abierto que el ángulo BAC, se ve más cerrado. Así que la medida del ángulo XYZ será más grande que la del ángulo BAC. Y esta es la forma en la que pensamos medir los ángulos, pero lo que quiero hacer en este video es encontrar un modo más preciso para medir estos ángulos. Lo que he dibujado aquí abajo, esto de acá, este semicírculo, que es muy similar a una herramienta que ustedes pueden conseguir en cualquier papelería o tienda de artículos escolares, es para medir ángulos y este se llama transportador. Así que a esto le llamamos transportador. Transportador. Lo que hacemos con ellos, y ustedes pueden construir uno usando un pedazo de papel y haciendo divisiones en un medio círculo, como vemos acá, dividiéndolo en 180 divisiones iguales, una para cada grado. Toman la mitad de un círculo, lo dividen en 180 secciones, que aquí estamos marcando más o menos en decenas. Cada una de estas rayas son 10 grados o 10 secciones. Y lo que se hace para cualquier ángulo dado es que ponemos esto en uno de los lados del ángulo. Voy a redibujar aquí dentro de mi transportador este ángulo XYZ. Voy a hacer coincidir el vértice Y dentro de este punto, el centro de mi transportador. Aquí voy a dibujar mi vértice Y. Y voy a hacer coincidir que este eje que está en el 0 coincida con uno de los lados de este ángulo. Por ejemplo, con el lado... Ay, me quedo medio chueco. Con el lado YZ. Y voy a dibujar este otro lado, pues igual como lo tenemos en este ángulo, tratando de ser lo más preciso posible. El lado YX va a estar más o menos por acá. Este es el lado YX de este ángulo XYZ. Y vemos que en el transportador este lado del ángulo queda más o menos por acá. Esta es la marca de los 70, por lo que esta otra marca son de los 80. Aquí este ángulo coincide aproximadamente con los 77. Y como les comentaba, cada una de las divisiones de estas 180 divisiones del transportador es un grado. Y nosotros especificamos los grados dibujando una bolita aquí hacia arriba, como si escribiéramos la temperatura ambiente. Así que la medida... Uso esta M para indicar la medida del ángulo XYZ, aunque normalmente usamos el ángulo y el igual, pero esto es un poquito más formal el usar la M. Va a ser igual a 77 grados. Y aquí tenemos la medida de este primer ángulo. Los grados no son la única manera de medir ángulos. Cualquier cosa que mida esta abertura servirá para medir ángulos. Cuando estudien trigonometría verán que se miden ángulos no solo en grados, sino en algo llamado radianes. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Ahora miramos este otro ángulo BAC. De nuevo voy a poner el vértice A. Voy a reemplazar aquí en este punto del transportador. En lugar de tener el vértice Y, lo voy a quitar un poco de acá. Y aquí voy a poner mi vértice A de este ángulo. Hago que coincida este lado del ángulo con el lado que tiene marcado el 0 en el transportador. Lo hago así, voy a sobreescribir en este. Ahora aquí tengo mi lado AC. Y aquí arriba voy a dibujar este lado más o menos por acá. Este es más cerradito. Ok. Ahora este es mi lado AB de mi ángulo BAC. Y este lado apunta hacia esta marca de los 30 grados en el transportador. Así que podemos decir que la medida del ángulo BAC es igual a 30 grados. Y como estamos viendo aquí, 77 grados es mayor que 30 grados. Esta abertura de este ángulo es más grande que esta abertura de acá, por lo que estas mediciones coinciden. En general, hay algunos ángulos interesantes de conocer. Si tenemos un ángulo de 0 grados, vamos a tener un ángulo cerrado. Conforme nos vamos alejando de este punto, pues nuestro ángulo se va a abrir más, hasta que llegue el punto en el que uno de los lados va a estar horizontal. Por ejemplo, comenzamos aquí con nuestro lado del ángulo.
se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, hasta que llegue al punto en el que su lado terminal va a estar completamente vertical, como es este caso. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, o lo podemos ver incluso así, se los puedo dibujar de esta manera. Y si ustedes lo rotan, este ángulo, para que coincida con la forma del transportador o la posición del transportador, van a ver que esto queda en los 90 grados. Este es un ángulo muy especial y aparece muchas veces en los ejercicios de geometría y trigonometría. Incluso hay una palabra especial para referirse a un ángulo de 90 grados. Ángulo recto. Ángulo recto. Incluso tiene un símbolo muy particular. Para denominar un ángulo de 90 grados, lo que hacemos es dibujar una pequeña, pues digamos como cajita, aquí dentro del ángulo, de manera que si esto lo rotamos, uno de estos lados va a quedar horizontal y el otro va a quedar vertical. Esto es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y si seguimos abriendo el ángulo cada vez más, llegaremos a un punto en donde nuestro ángulo va a lucir así. Voy a poner otro color, un azul claro. Si tenemos nuestro ángulo que inicia acá, en azul clarito, y lo vamos abriendo todo, hasta que llegue al punto en el que queda así, con la marca de los 180 grados, pues vamos a tener una línea recta. Un ángulo que mide 180 grados lo podemos llamar ángulo llano. Un ángulo que luce algo así, como una línea recta, se le llama ángulo llano. Aquí está la flechita bien puesta. Si este ángulo lo llamáramos este vértice X, este lado Z y este lado Y, diríamos que la medida del ángulo ZXY sería igual a 180 grados, un ángulo llano. Y podemos ir aún más lejos, dando toda la vuelta al círculo para llegar a 360 grados y continuar dando vueltas y vueltas. Veremos más al respecto cuando veamos trigonometría. Hay un par de cosas más que quiero presentarles en este video y son palabras especiales y hablaremos más de ellas en otros videos. Pero si un ángulo es menor a 90 grados, por ejemplo, estos dos ángulos con los que iniciamos este video, estos dos ángulos que son menores a 90 grados, los llamamos agudos, ángulos agudos. Escribimos bien, agudos. Los ángulos que no son agudos y que también tienen una palabra para denominarse, lucen así. Van a tener su lado más o menos así, mayor a 90 grados. Estos ángulos, que son mayores a 90 grados, los llamamos ángulos obtusos. Este es un ángulo obtuso. Obtuso. Yo me acuerdo que los ángulos son agudos cuando tienen la forma como de un cuchillo o de un filo, algo que tiene una punta. Y lo opuesto al agudo pues va a ser lo obtuso, algo que es grande o ancho. Esa es la terminología general para diferentes tipos de ángulos. Menores a 90 grados son ángulos agudos. Iguales a 90 grados son ángulos rectos. Mayores a 90 grados son ángulos obtusos. Y si el ángulo llega a 180 grados lo llamamos ángulo llano.